Contrario a lo que millones de creyentes y no creyentes en el mundo celebran, una lectura detallada de la Biblia demuestra que no fue posible que el Mesías naciera un 25 de diciembre. Si bien es cierto que la Biblia no dice explícitamente la fecha de nacimiento de Jesús, sí nos deja algunas pistas para saber cuándo fue aproximadamente. Pero primero veamos de dónde viene la fecha del 25 de diciembre. Los cristianos probablemente establecieron el 25 de diciembre para Navidad porque estaban obsesionados con calcular la concepción, el nacimiento y la muerte de Jesús basándose en la información disponible sobre esto. El 25 de marzo, el equinoccio vernal romano, se hizo popular por su crucifixión, y el 25 de diciembre, el solsticio de invierno, por su nacimiento. A principios del tercer siglo después de Cristo, vemos algunos cronógrafos que comenzaron a establecer el 25 de marzo como el día de la crucifixión. El escritor cristiano Tertuliano también publicó una fecha de crucifixión del 25 de marzo a principios del siglo III. Este día fue cuando los romanos marcaron el equinoccio de primavera. Aparentemente, muchos cristianos estaban motivados para alinear la muerte de Jesús con este día para ubicarlo en el mismo día. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Si bien hay varias hipótesis, es claro que el 25 de diciembre fue el día en que los romanos reconocieron el solsticio de invierno. Tengamos en cuenta que este no era el solsticio de invierno real en la antigüedad, solo el día tradicional. Y también que son 9 meses después del 25 de marzo, fecha en la cual se creía que fue su crucifixión. Agustín de Hipona cita la fecha. Porque se cree que él, Jesús, fue concebido el 25 de marzo, día en el cual también padeció. Pero nació, según la tradición, el 25 de diciembre. Muchos judíos y cristianos creían que los santos y profetas vivían vidas perfectas. Eso significa que nacieron y murieron el mismo día. Algunos aparentemente comenzaron a creer que Jesús fue concebido y crucificado el mismo día, 25 de marzo. En vez de llamarlo, los cristianos lo robaron de un día pagano. Los eruditos ven esto como que todos, paganos, cristianos y otros, tenían un interés personal en vincular a su Dios con un día que ya se considera cosmológicamente importante durante medio milenio, el solsticio de invierno. En el Evangelio de Lucas hay varias referencias sobre su nacimiento. Antes de nacer el Mesías, los pastores velaban mientras sus rebaños pastaban. El problema geográfico, evidente para quien conozca el clima en Palestina, es que los pastores no hacían vigilias en invierno por las bajas temperaturas. Las ovejas y los bueyes eran resguardados durante diciembre y enero. Otra evidencia que argumenta en contra del nacimiento de Jesús en diciembre es el censo romano registrado por Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Los gobernantes romanos y judíos sabían que realizar un censo en invierno no habría sido práctico y además impopular. Generalmente, el censo se realizaba después de la temporada de cosecha, alrededor de septiembre, octubre, cuando no afectaría seriamente la economía, el clima era bueno y las carreteras aún estaban lo suficientemente secas como para permitir un viaje fácil. Según las fechas normales del censo, esta probablemente sería la temporada del nacimiento del Mesías. Ahora veamos otra evidencia de que Jesús nació en septiembre-octubre, más específicamente en la fiesta de los tabernáculos conocida como Sukkot. Como leemos en el Evangelio de Lucas, Juan nació 6 meses antes que Jesús. Y aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, sabiendo la fecha de nacimiento de Juan podemos concluir la de Jesús. Para saber cuándo nació Juan, primero debemos revisar el orden del sacerdocio del templo,
lo cual nos lleva a la fecha exacta del suceso. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote de la clase de Abías, de acuerdo a la Escritura. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Recordemos que en la época del rey David, los sacerdotes se habían dividido en 24 turnos o clases. Estos turnos comenzaron en el primer mes del calendario judío. A cargo de la primera división para el primer mes estaba Joiarib, marzo o abril de nuestro calendario moderno. Según fuentes talmúdicas, los turnos rotaron cada semana hasta llegar al final del sexto mes, y el ciclo se repetía nuevamente hasta el final del año. Esto significa que la división de Zacarías servía en el templo 2 veces al año. En Primera Crónicas 24:10, encontramos que Abías era la octava división del sacerdocio. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Jarem, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Por lo tanto, el servicio de Zacarías sería en la 10ª semana del año judío. ¿Por qué la 10ª semana? Porque todas las divisiones servían durante las principales fiestas del año judío. De modo que todas las divisiones del sacerdocio servirían durante la Pascua y los días de los panes sin levadura, la 3ª semana del año. Asimismo, todas las divisiones del sacerdocio servirían durante la fiesta de las semanas o Pentecostés, la 9ª semana. Por lo tanto, el octavo curso del sacerdocio terminaría sirviendo en la 10ª semana del año. Lucas 1:9 nos informa además que le había tocado por suerte dirigir la ceremonia de la presentación del incienso. Si se hacen los cálculos, de una semana por clase sacerdotal a partir de la primera semana del primer mes establecido por Dios, encontramos que en la octava clase corresponde a la fiesta de Shavuot o Pentecostés. El ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo y él regresaría a su casa al final de su servicio. De acuerdo a 2 Crónicas 23:1-8, cada turno debía empezar y terminar su servicio en Sabbat o día de reposo. Ahora debemos hacer una suposición aquí. Recuerde que dijimos que la división de Zacarías servía en el templo 2 veces al año. La Biblia no especifica cuál de los 2 turnos de servicio fue. Independientemente, 9 meses después de una de las 2 fechas, nació Juan el Bautista. Esto situaría su nacimiento en marzo o septiembre. Asumiremos que Lucas está registrando el primer turno de servicio de Zacarías para el año. Descubriremos que esa suposición tiende a ser cierta a medida que descubrimos las fechas del nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. Por lo tanto, la fecha del servicio de Zacarías sería la fecha de Pentecostés. Retomando la historia en Lucas 1:23-25. Cuando terminó su tiempo de servicio, se fue a su casa. Después de esos días, su esposa Elisabet concibió y permaneció recluida durante 5 meses. Ella dijo: «Esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando me miró con benevolencia y quitó la deshonra que he sufrido entre mi pueblo». Después de su servicio en el templo, Zacarías se fue a casa con su esposa. Debido a las leyes de la separación, se deben contar 2 semanas adicionales. Ahora no sé ustedes, pero si un ángel me hubiera dicho que iba a tener un hijo especial, lo haría tan pronto como la ley lo permitiera. Así que haremos una segunda suposición, que Elisabet concibió un hijo 2 semanas después del regreso de Zacarías. Pascua. Los judíos siempre esperaban que Elías regresara el día de la Pascua. Incluso en los tiempos modernos hay una silla vacía y una mesa para Elías cada vez que se celebra la Pascua. Los niños pequeños también van a la puerta de la casa y la abren anticipando la llegada de Elías. Los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que Dios enviaría a Elías antes de la venida del Mesías. Según estos cálculos, Juan el Bautista nació en la Pascua. ¿Recuerda las palabras del ángel a Zacarías? El ángel dijo que Juan el Bautista vendría con el espíritu y el poder de Elías. Elías vino en Pascua. Continuando en Lucas 1:26-36. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre que se llamaba José, de la casa de David.
El nombre de la Virgen era María. Y se acercó a ella y le dijo: saludos, favorecida. El Señor está contigo. Pero ella estaba muy perpleja por sus palabras y reflexionó sobre qué tipo de saludo podría ser este. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas nos dice que Elizabeth estaba embarazada de 6 meses cuando el ángel Gabriel visitó a María. El comienzo del 6º mes de Elizabeth habría sido la celebración de la fiesta judía de Hanukkah, que ocurre en diciembre de nuestro calendario moderno. Hanukkah es conocida como la fiesta de la dedicación, ya que está conectado con la dedicación del segundo templo judío y la dedicación del templo después de la revuelta de los macabeos. María estaba siendo dedicada con un propósito de enorme magnitud, la presencia de Dios en un templo terrenal, es decir, un cuerpo humano. Si María concibiera en Hanukkah, Juan el Bautista habría nacido 3 meses después, en la Pascua. Y asumiendo un embarazo normal, Jesús habría nacido en septiembre. Esto es significativo porque sería en la fiesta de los tabernáculos. Es un día alto, un sábado especial, un tiempo de gran regocijo. Como hemos visto, se puede demostrar razonablemente que el nacimiento de nuestro Señor ocurrió en otoño de aquel año, en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta alegre. Los creyentes judíos construirían un tabernáculo o una caseta conocida como suká con ramas de árboles verdes. Comerían y dormirían en esta suká durante 8 días. Hay algunas conexiones muy interesantes en las Escrituras con Jesús y aspectos de la fiesta de los tabernáculos. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para presentar la naturaleza y misión del Mesías, Juan en su Evangelio emplea la metáfora de la caseta de la fiesta de los tabernáculos. Explica que el Mesías, el Verbo que estaba con Dios en el principio, se manifestó en este mundo de la manera más tangible al levantar su tienda en medio de nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, hemos visto su gloria, como del único Hijo del Padre. El verbo griego eskenó usado por Juan significa levantar tienda, acampar, tabernáculo, habitar en una tienda. La alusión es claramente a la fiesta de los tabernáculos cuando la gente habitaba en casetas temporales. Al tratar de describir la primera venida del Mesías a su pueblo, Juan eligió la imagen de la fiesta de los tabernáculos, ya que la fiesta celebra la morada de Dios entre su pueblo. Esto plantea una pregunta interesante sobre si Juan tenía la intención de vincular el nacimiento de Jesús con la fiesta de los tabernáculos. Por supuesto, todo este análisis es muy interesante, pero recuerda que nadie sabe con certeza la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Los detalles que proporciona la Biblia hacen probable que Jesús naciera en septiembre. Pero algo para recordar es que la fecha real en la que celebramos el nacimiento de Jesús no es lo importante. Lo que realmente importa es que recordemos y alabemos a Dios por lo que nos ha revelado claramente, lo que sabemos que es verdad. Jesús vino a la tierra para vivir entre nosotros. Él vivió una vida sin pecado en obediencia a la voluntad de su Padre. Vivió para ser nuestro ejemplo y dio su vida para ser nuestro Salvador. Él pagó por nuestros pecados para que podamos ser perdonados y tener vida eterna con Él.